nombre es Gabriel Zamudio, soy ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia en gestión de proyectos, tanto en proyectos de mejora de procesos como en proyectos de infraestructura. He podido liderar distintos tipos de proyectos en distintos tipos de empresa, ya sea de servicios, de energía o de manufactura. Adicionalmente soy MBA por la Universidad del Pacífico y asimismo soy certificado como PMP, Project Management Professional, por el PMI de Estados Unidos. Bien, el objetivo de la reunión de hoy, de esta masterclass, es analizar la importancia de la gestión de cronogramas en el desarrollo de proyectos. Vamos a ver a lo largo de estos minutos que quedan, son aproximadamente 40 minutos, cuál es ese valor añadido que le da la gestión de cronogramas como proyecto, tanto a la gestión de proyectos como en general a las empresas. En esta gráfica tenemos un reporte, bueno, uno de los gráficos del reporte Pulse of the Profession del PMI. Este reporte, que es de 2021, el de 2022 todavía no sale, así que es el más actualizado que tenemos. Y son encuestas que se hacen a directores de proyectos en todo el mundo, en los cuales se tiene como resultado que los project managers de todo el mundo indican que a lo largo de los años, ustedes pueden ver ahí el año 2019, 2020 y 2021, que a lo largo de esos años la cantidad de proyectos completados a tiempo ha ido aumentando, vean, desde 51%, 53% hasta 55% en este último año. ¿Qué pasó? ¿Ok? Entonces lo que se ve es que en general, y en todos los otros indicadores también se ven algunas mejoras. En general, por ejemplo, en objetivos originales ha subido de 68 a 73, en completado dentro del presupuesto, que es la línea morada, subió de 57 a 62, y asimismo en completado a tiempo subió de 51 a 55. Algunos analistas indican que esta mejora se debe pues a que el COVID estuvo en el medio de estos años y que a raíz del COVID hubo menos proyectos. Al haber menos proyectos, las áreas o los agentes que ejecutan los proyectos han tenido más tiempo para dedicarse a menos proyectos y por ende han podido lograr una mejora en sus indicadores. Lo cual es algo lógico, pero no quita que en general se ve una tendencia a la mejora en el proyecto, en cuanto a tiempos, en cuanto a cumplimiento de tiempos en los proyectos. Como les dije, estos son datos de alrededor del mundo. Y yo les pregunto, en sus empresas, donde trabajan ustedes ahorita, ¿cómo están respecto a este indicador de completado a tiempo que está ahí resaltado en rojo? ¿Están al 50%, al 55%? Vean, este es un buen benchmark, una buena comparación para que se puedan, digamos, medir respecto a un dato que es a nivel mundial. Pero si pasamos a la siguiente slide, por favor. Sí, la siguiente, por favor. El mismo reporte nos da más datos, Bueno, en el primer cuadro vimos que todo estaba agrupado a nivel global, pero aquí en este otro cuadro ya lo podemos ver dividido por región del mundo. Como podemos ver, en América Latina, que es en donde nos encontramos, el porcentaje de proyectos que se han cumplido a tiempo, como está ahí resaltado, es de 53%. Está en la media mundial, digamos, no está tan lejos, aunque está un poco lejos de China, por ejemplo, que está al 63%, ya nos sacó 10 puntos de ventaja a América Latina. No es casualidad, nada es casualidad ahí, de que los chinos tengan 10 puntos más que América Latina, por si acaso. Pero bueno, entonces nuestro comparativo, o para nuestras empresas, podría darse contra este 53%. Entonces ahí de nuevo les pregunto, ¿cómo están sus empresas? ¿Cómo están sus
proyectos en sus empresas, y es que realmente el 53% de todos sus proyectos se ejecutan y se entregan a tiempo. Es algo que hay que ir pensando, ¿ok? Pero vamos a un siguiente nivel, por favor. Vamos a la siguiente lámina. Ah, perdón. Entonces, una anterior, por favor, una anterior. Parece que ahí faltó una lámina. A la anterior, por favor. Ahí está. Sí, muy bien. Entonces, para ir cerrando con este tema del Pulse of the Profession, que como les dije, es un reporte que es público, lo pueden todos buscar en internet, lo buscan en Google como Pulse of the Profession PMI 2021 y les va a salir esta información y más, y mucha más, acerca de cómo están los proyectos a nivel mundial en cuanto a sus indicadores, ya sea de presupuesto, de tiempo, de objetivos, etc. Y mi punto para mostrar esto es que en América Latina, si bien no estamos a la cola del mundo, tampoco estamos a la vanguardia en cuanto a la gestión de cronogramas, porque los proyectos más o menos tienen solo el 50% de probabilidad, solo el 50% de probabilidad de que se cumpla. Y solo tienen el 50% de probabilidad de que se cumplan en América Latina. A diferencia de China, que ya está en un 60% de probabilidad de que se cumpla, por ejemplo, o el sureste asiático. Perdón. Hay un mensaje en el chat, perdón. Ahí si me pueden ayudar, hay una pregunta que creo en el chat, por favor. Pero bien, entonces, dado esto, nos podemos ir dando cuenta que todavía tenemos camino por recorrer en América Latina, en especial en Perú. ¿Por qué no decirlo? En especial en Perú tenemos un camino por recorrer en la mejora de la gestión de proyectos. Y creo que todos los que estamos presentes hoy día estamos en esa línea para mejorar todavía. Cada día todos buscamos mejorar nuestra gestión de proyectos. Entonces, este objetivo de esta masterclass es que nos llevemos eso, nos llevemos la idea de que hay bastante por mejorar y justamente MS Project es una de las herramientas que nos puede ayudar a mejorar la gestión de nuestros proyectos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, pasando ya a la gestión del cronograma, primero, antes que nada, tenemos que definir primero qué es un proyecto. Estoy seguro que muchos hemos leído la definición que está ahí en la guía del PMBOK, que es una definición bastante, por decirlo de una forma precisa, de qué es un proyecto. ¿Sí? Es una definición muy precisa de qué es un proyecto. Es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o servicio único. La naturaleza temporal de los proyectos indica que existe un comienzo y un final. Clarísimo, ¿qué es un proyecto? Asimismo, el PMBOK, si ustedes lo revisan, van a poder ver la diferencia, por ejemplo, entre un proyecto o entre los proyectos y las operaciones. Si también profundizan un poquito más en el PMBOK, van a encontrar que los proyectos pueden ejecutarse por sí solos, como dice ahí en la diapositiva, eh, pero también pueden ejecutarse como parte de un programa o de un portafolio de proyectos. Y ojo, este es un dato o un punto que vamos a retomar más adelante. Los proyectos pueden ejecutarse por sí solos, sí, pero también forman parte de un programa. ¿Y qué es un programa? Un conjunto de proyectos. ¿Sí? Puede ser un programa, por decir, de obras viales, que juntan 3 o 4 carreteras, por decir, en una región, y bueno, ese es un programa. ¿Y qué es un portafolio? Un portafolio es un conjunto de programas, ¿no? Puede ser no solamente las carreteras, sino también puentes, también terminales terrestres, todos esos proyectos juntos, pues son un portafolio de proyectos. ¿Sí? Entonces, sí, por favor, vamos a la siguiente lámina. Muy bien, hace ratito vimos la definición de proyecto según PMBOK, pero que era muy precisa, dijimos. Pero yo creo que esta otra definición me parece que le agrega un poco más de valor a la definición de un proyecto. ¿Y qué es un proyecto según esta definición?
es un vehículo necesario para los cambios en las empresas. ¿Para qué? ¿Y se dan para qué? Para que las empresas puedan competir en un mundo que está lleno de cambios, lleno de desafíos, lleno de cambios todos los días. Es decir, un proyecto no es solamente un conjunto de tareas que tienen una duración fija y un entregable único. Está bien, puede ser que sea eso, pero no es solo eso. Un proyecto también es un vehículo para generar cambios en la empresa. Así como lo vemos en la gráfica que está ahí, en ese cuadro, al día de hoy la empresa está en un estado, ¿sí? Pero los proyectos o algún proyecto sirve para que la empresa pase de ese estado inicial a un futuro estado, a un estado mejor, como se ve ahí en la diapositiva. Para mí, esta es una definición todavía más rica de qué es un proyecto. ¿Por qué? Porque ya nos da contexto, nos dice en dónde se desenvuelven los proyectos. Sirven para generar valor para las organizaciones. Y eso es recontra importante. Y por eso es que las organizaciones buscan gente que sepa de proyectos. Las organizaciones buscan personas que sepan gestionar o liderar proyectos. ¿Por qué? Porque justamente los proyectos son las que ayudan a las empresas a crecer, a pasar de un estado actual a un estado deseable futuro, como se ve ahí en el gráfico. A través de los proyectos las empresas aumentan su valor, ¿sí? Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que si por decir hoy día tenemos una empresa que produce, por decir, productos lácteos y que tiene solo una planta en provincia, el día que esa empresa venga a Lima, por decir, y ponga una planta de lácteos también en Lima, su valor como empresa va a crecer, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo un proyecto genera valor para la empresa. ¿Ok? Y por eso, como les digo, es que las empresas buscan a este tipo de personas capacitadas en gestionar proyectos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Sí, la siguiente lámina, por favor. Bien. Entonces, según el PMBOK, ¿qué es la gestión del cronograma? La gestión del cronograma nos da un plan detallado de cómo el proyecto va a entregar valor, ¿sí? Porque, como ven ahí en la definición, dice, provee un plan detallado de cuándo el proyecto entregará los productos, servicios y resultados definidos en el alcance. Pero si cambiamos lo que viene inmediatamente después de la palabra entregará, si todas esas palabras las cambiamos por valor, es decir, por una nueva fábrica, una nueva carretera, un nuevo aeropuerto, son bienes que generan valor, ¿correcto? O un nuevo producto, son bienes que generan valor para las empresas o para las, en general, para los países. Y eso es justamente la gestión del cronograma. Un plan detallado de cómo el proyecto generará valor o entregará valor. ¿Ok? Además de eso, la gestión del cronograma es una herramienta importantísima para mejorar la comunicación, para que se pueda comunicar el equipo del proyecto con todas las áreas que están involucradas en la gestión del proyecto y en la dirección del proyecto. Asimismo, sirve también para comunicarse con los stakeholders, o sea, con los sponsors, o sea, los dueños de la empresa o la plana gerencial de la empresa, o con los clientes, que en general puede ser que haya casos de proyectos en los cuales el sponsor es un cliente. ¿No es cierto? Si estamos en una constructora, por decir, y nos contrata, no sé, el ministerio para hacer una carretera, en ese caso el sponsor es un externo y corresponde manejar bien las comunicaciones con ese tercero, con ese dueño del proyecto. Y justamente el project es una de las herramientas que más va a servir para poder comunicarse con cualquier stakeholder, especialmente con los sponsors. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el proyecto nos da una buena base para reportar el desempeño. O sea, nos va a decir cómo vamos con el proyecto. Eso es muy importante. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Asimismo, el PMBOK define 6 pasos
o 6 procesos, como le llama el PMBOK, como parte de la gestión del cronograma. Esto todo está en el PMBOK versión 6, lo pueden consultar. El primero es planear, como está ahí en la diapositiva, 6.1, planear la gestión del cronograma. El 6.2 es definir las actividades del proyecto. El primer paso del 6.1, planear la gestión del cronograma, es algo general, en el cual se define cómo se va a planear el proyecto, si es que vamos a usar, por decir, Project, si vamos a usar Primavera u otro software. Define quién va a hacer la planificación, sobre qué base se va a hacer la planificación, si se van a hacer reuniones para realizar la planificación. Todo ese plan se elabora en el punto 6.1. En el punto 6.2 ya entramos a un poco más de detalle, en el cual, a partir de todo el trabajo que se ha definido, a partir del alcance del proyecto, se definen las actividades. El 6.3 es para secuenciar las actividades, o sea, cuál va primero, cuál va después, y en qué secuencia vienen las actividades, es el 6.3. El 6.4 es la estimación de las duraciones de las actividades. Para esto se usan distintas herramientas, como juicio de expertos o estimaciones análogas, o básicamente consulta de historia de otros proyectos. Ese es el punto 6.4. En el 6.5, en el proceso 6.5, se desarrolla el cronograma. Ya con el input de los tres procesos anteriores, ya se desarrolla el cronograma. Para esto principalmente se usa Project. Es uno de los procesos que vamos a desarrollar durante el curso, el de desarrollar el cronograma. Y por último, el proceso 6.6 del PMBOK versión 6 es el control del cronograma, en el cual se hace, como les decía hace un rato, el seguimiento y control, para cual proyecto está específicamente diseñado para hacer control y seguimiento de los proyectos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente, por favor. Ahí. Bien, entonces, esos puntos que vimos hace rato, los procesos de gestión del cronograma, que son aquellos que empiezan con 6, 6.1 hasta el 6.6, son los procesos por los cuales se define, desde que se definen las actividades hasta que se desarrolla y controla el cronograma. Pero antes de esos procesos de elaboración del cronograma hay otros procesos, los cuales vamos también a analizar y estudiar durante el curso. Si partimos desde el primer escalón de esta escalera, pasamos por identificar a los interesados. Es imposible, y les digo así, es imposible hacer un cronograma si es que antes no se han hecho estos pasos. El primero de ellos es identificar a los interesados del proyecto. Se debe identificar quiénes son los usuarios, quiénes son los jefes, quiénes son las personas que son los clientes del entregable, y sobre ellos es que se pasa al siguiente paso, que es recopilar requisitos. Una vez identificados los interesados, se hacen reuniones con todos ellos y se prepara la documentación de los requisitos. En estos requisitos se define todas las funcionalidades que debe contemplar el proyecto. Si es, por decir, un nuevo producto, se debe considerar qué tipo de producto va a ser, si es que va a ser un producto alimenticio, por ejemplo. Si es que va a ser un producto muy dulce, si es que va a ser un producto de qué tamaño de presentación, si es que va a ser un producto con cierto tipo de formulación de tal forma que no tenga octógonos. Todos esos requisitos se recopilan aquí en este punto, en este proceso 5.2. Una vez recopilados todos los requisitos, se pasa al siguiente proceso, que es 5.3, definir el alcance. En ese alcance se priorizan los requisitos porque obviamente no todo lo que piden los interesados se puede hacer, para no todo hay plata, no hay presupuesto, no existen los presupuestos infinitos, así que hay que priorizar, negociar, conversar, hablar con todos los interesados, explicarles por qué algunos de sus requisitos no se incluyen en el alcance del proyecto. Y ahí hay mucho de negociación también. Por eso una de las
habilidades blandas que dice el PMI, dice que una de las habilidades blandas que todo Project Manager debe tener es el de la negociación. ¿Sí? Y acá se entiende por qué, porque tiene que lidiar con muchos requisitos de muchos interesados, pero solo algunos, los que sean realmente importantes y que estén dentro del presupuesto, se pueden incluir en este proceso 5.3 de definir el alcance. Así que un taller de negociación para cualquier project manager no está de más. Un taller de negociación no está de más para cualquier project manager, por si acaso. Luego de definir el alcance, pasamos al punto 5.4 o al proceso 5.4, que es crear la EDT o crear la WDS, que es lo mismo en inglés. EDT significa estructura de desglose de trabajo, y en inglés el WBS significa Work Breakdown Structure. ¿Qué significa? ¿Y para qué sirve? Para identificar lo que se va a hacer en el proyecto, el trabajo que se va a hacer en el proyecto. ¿Ok? Ya es una herramienta específica. En el nivel de Project Experto vamos a usar el WS Chart Pro, que es una herramienta especial, un software adicional, que adicional al proyecto se los vamos a enseñar también en el curso del WS Chart Pro, cómo usarlo para hacer EDTs de una forma muy sencilla, para hacer WS es lo mismo, EDT o WS es lo mismo, para hacer EDTs de forma muy sencilla con esta herramienta. Bien, pero quisiera, no sé, haber hablado bastante hasta ahorita, saber si hasta aquí hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, la pueden poner por el chat, por favor, y la vamos a ir contestando. ¿Ok? Pero bien, continuamos. Luego de crear el EDT, ya pasamos a los procesos de gestión del cronograma, ¿ven? Aquí está el 6.2, como vemos hace rato, el 6.3, el 6.4, que ya lo explicamos hace un ratito. Mi idea con esto es que se note que los procesos del PMBOK no están, digamos, aislados, sino que todos tienen una secuencia. Y una secuencia que la podemos, digamos, definir nosotros mismos. Esta secuencia que he puesto aquí es mi propuesta de secuencia, la que yo haría para la empresa donde trabajo. De hecho, donde se ha implementado en la empresa donde trabajo esta secuencia a través de procedimientos, porque, como dice aquí abajo en el cuadro, el PMBOK en realidad tiene 49 procesos, que tienen una amplia variedad de procesos en gestión de los interesados, en gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de costos, etc. Pero para elaborar el cronograma, mi propuesta de implementación es este camino, este conjunto de procesos del PMBOK. ¿Ok? Bien, el PMBOK se actualiza, depende cada 5 años, puede ser 4 años, no es un número exacto. Actualmente estamos en la versión 7, que en realidad es una versión un poco que, digamos, compila todas las versiones anteriores. Es decir, la versión 7 es equivalente a la versión 6 más algunas otras mejoras que le han puesto. Pero todo lo que dice la versión 6 del PMBOK es válido porque está incluida en la versión 7. ¿Okay? Pero sí, el PMBOK se actualiza aproximadamente cada 5 años. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente lámina. Sí, la siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, luego de ver qué es la gestión del cronograma, vamos a ver 5 puntos de por qué es importante gestionar el cronograma de un proyecto con MS Project. Esos son solo algunos puntos de los más importantes que considero que se necesitan en el día a día de los proyectos y que Project nos lo da, Project nos lo facilita.
Estos, digamos, estas razones por las cuales el proyecto es una herramienta muy útil, puedo decir que las he vivido, o sea, a mí me ha ayudado, me pongo como caso yo, a mí me ha ayudado el proyecto para todos estos puntos, llevarlos adelante en los proyectos que he podido liderar. El primero de ellos es que nos permite estimar la fecha de finalización del proyecto. Eso es, digamos, la primera de las razones. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente, por favor. Bien, vamos a pasar a la primera, que es que permite estimar la fecha de finalización. Siguiente, por favor. Como pueden ver, una vez que nosotros hacemos todos los pasos para realizar o elaborar el cronograma, el proyecto nos va a dar una fecha de fin del proyecto. Pero no solo nos da la fecha final del proyecto, sino también nos da una serie de fechas por las cuales nos dice tal entregable o tal hito intermedio del proyecto se va a entregar o se va a finalizar. Por ejemplo, el tema de los presupuestos, el tema de los layouts, el levantamiento de los estudios de capacidad. El proyecto nos dice, perdón, la fecha de finalización, pero también nos va diciendo los hitos principales del proyecto. Y eso es su información importantísima. Todos quieren saber la fecha de finalización del proyecto, sí. Muy probablemente el sponsor, la persona que está financiando el proyecto, lo que no lo deja dormir es la fecha fin. Pero hay otros interesados que también necesitan saber los hitos intermedios. Y esa es una de las principales ayudas que nos da el proyecto. Nos dice no solo la fecha fin, sino también los hitos intermedios. Sí, veo que hay una pregunta por aquí. ¿Qué proceso cree que es el más importante en un proyecto? Un proceso muy, muy importante es la definición del alcance. Cuando les mencioné que el project manager tiene que ser muy negociador, ese paso para ir de los requisitos, que muchas veces son una sábana de requisitos, muchas veces son una cantidad tremenda de requisitos que se recopilan en esa etapa de recopilar requisitos. Pasar a definir el alcance, ese paso requiere mucha negociación, mucha comunicación efectiva y mucho de controlar los presupuestos también. Entonces ahí me parece que es un paso vital para que al final, el último día de ejecución del proyecto, se puedan ver buenos resultados. Si ese paso no se hace bien, es probable que al final, o tengamos proyectos que no alcanza para culminarlos, no alcanza el presupuesto para culminarlos, o no alcanza el tiempo, no se llega a tiempo, o a veces se hacen cosas, se generan entregables que en realidad la empresa no lo necesitaba, o la organización no lo necesitaba. Entonces, ese paso de recopilar requisitos y definir el alcance es bastante clave, Sí, espero haber respondido a tu pregunta. Pero bueno, estamos en que permite estimar la fecha de finalización y hay mucha información en el proyecto que nos dice los hitos intermedios del proyecto. Vamos a la siguiente lámina, por favor. También sirve, como dijimos hace rato, que mejora la comunicación. La comunicación con los interesados es vital. Ya lo dijimos hace ratito, es importante que el project manager sea negociador. Y una de esas negociaciones, o mejor dicho, para llevar a cabo esas negociaciones se necesita buena información para comunicarse. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cómo mejora la comunicación? Por ejemplo, un ejemplo aquí. Si yo tengo un proyecto en el cual necesito que mi área de logística, que la empresa, la persona o las personas o el equipo que se encarga de las adquisiciones en un proyecto, también cumpla con sus objetivos
de tener los contratos firmados en fecha, de poner las órdenes de servicio, OS significa orden de servicio, o de tener las adendas o los contratos en fecha firmados. Esas son informaciones o esos son datos que son input para el proceso del equipo de compras o de adquisiciones de la empresa. Si nosotros no podemos decirle para cuándo necesitamos el contrato de la ingeniería firmado, como está aquí en el ejemplo, si nosotros no le podemos decir que lo necesitamos sí o sí que para el 19 de enero del 2023 ya tiene que estar firmado ese contrato. Si no se lo decimos claramente desde el inicio, ellos podrían asumir que, bueno, tenemos tiempo, ¿no? Total, el proyecto todavía es para octubre de 2023, ¿sí? Entonces, si no se lo decimos, si no negociamos y le decimos, muy bien, señor, necesitamos que el contrato esté firmado para tal fecha, probablemente nos atrasemos. Probablemente nos atrasemos en el proyecto. Entonces, por eso está ahí en el título, mejora la comunicación. La comunicación con los interesados es recontra importante en todos los proyectos. Bien, vamos a continuar a la siguiente lámina, por favor. En el cronograma se mantienen los supuestos de la planificación. Muy bien, vamos a la siguiente. La tercera razón es que... Sí, la siguiente, por favor. La tercera razón por la cual es importante gestionar los cronogramas con Project es que gracias a Project tenemos todos los supuestos que se consideraron al momento de hacer la planificación del proyecto, todos los supuestos, los podemos guardar aquí en Project, ¿sí? Si dijimos que, por decir, los trámites iban a durar 21 días, o el estudio de ingeniería iba a durar 62 días, toda esa información se va guardando ahí en Project. Es posible irla guardando. Tenemos que saber simplemente dónde guardarla y que quede ahí registrada. ¿Por qué? Porque los proyectos son totalmente dinámicos. Hoy día te puede decir un encargado, por decir, de estudios e ingeniería, te puede decir que puede hacer el estudio en 62 días, pero cuando ya empieza a hacerlo y le ocurren imprevistos, ese dato puede cambiar, ¿no es cierto? Entonces, si cambia el dato de la duración de la tarea de estudios de ingeniería, hay que sustentarlo y hay que decir por qué cambia, pero no hay que perder de vista que en algún momento todo lo planificamos con 62 días y que la fecha de entrega inicialmente pensada para el proyecto estaba con la asunción de que los estudios de ingeniería iban a demorar 62 días. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Por decir, aquí es un ejemplo de cómo se puede guardar la información. Hay otras formas de guardar la información de planificación del proyecto en Project, pero esta es una de ellas, ¿no? En la información de las tareas, para cada tarea se le puede poner en las notas la fecha y el criterio por el cual se consideró esa duración para cada tarea. ¿Okay? Es otra de las ventajas o de las herramientas que nos da Project para la planificación de los proyectos. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Hay una pregunta por aquí acerca del PMP. La vamos a contestar al final, por favor, ¿sí? Pero sí, muy buena la pregunta acerca del PMP. Bien, la cuarta razón es que en caso sea necesario sirve para sustentar cambios en el cronograma. Siguiente lámina, por favor. Si se recuerdan de la lámina pasada, teníamos cerca de 20 días, si no me equivoco, 20 días en la duración de los trámites, pero imagínense que los trámites ahora, el tramitador ya no puede cumplirlos en 21 días, ha cambiado esa condición. Como les digo, los proyectos son muy dinámicos y pueden cambiar de un día para otro la duración de alguna tarea. Y bueno, hay que sustentar. Hay que sustentar ante un directorio, ante una reunión de estado de proyectos, porque es que antes teníamos una entrega
por decir, para el mes de octubre, y ahora en este almacén ya no se va a entregar en octubre, sino en noviembre. Y justamente Project nos da eso, ¿no? Nos da esa ventaja, de que podemos decir, por específicamente esa tarea de trámites o ese entregable de los trámites de la licencia de construcción, nos hemos retrasado, por decir, 20 días. Entonces, muy bien, paramos, sustentamos. Necesitamos, por favor, señor, nos dé 20 días más de plazo porque la planificación que hicimos no se ha cumplido, el proveedor no ha cumplido con su tarea, necesitamos que por favor nos aumenten 20 días más a la entrega. El sponsor nos puede aprobar el cambio, como que no nos puede aprobar el cambio, y ahí habrá que ver cómo, si no nos aprueban el cambio, cómo hacer una compresión del cronograma, que es otra de las herramientas que vamos a ver en el curso. Cómo hacer para comprimir los cronogramas cuando a veces no nos dan los tiempos y no nos podemos atrasar porque el sponsor o el cliente o el ministerio o el Estado nos da plazos que se cumplen sí o sí. Vamos a ver herramientas con Project para comprimir cronogramas. ¿Ok? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y por último, nos permite conocer el desempeño. Project nos sirve mucho para este tema de el desempeño del cronograma. Nos dice por cada tarea, o por cada entregable incluso, por cada tarea, qué tan atrasados o qué tan adelantados estamos. O sea, podemos entrar y ver el desempeño del cronograma a un nivel de tarea. Ojo, vea ese nivel de detalle. A nivel de tarea, si es que estamos atrasados o adelantados. ¿Ok? Y como ustedes saben, cada tarea tiene un responsable. Es decir, que Project nos permite ver de quién es la responsabilidad de que no se esté avanzando con el proyecto en fecha. ¿Sí? Muy importante eso. Entonces, Project nos permite conocer por tarea el desempeño del cronograma. Y si vamos a una siguiente lámina, no solo por tarea, también a nivel agregado de todo el proyecto. Esta es una curva S modelo que se puede sacar en Project, que nos dice qué tan atrasados o qué tan adelantados estamos. La línea azul es el presupuesto, es el plan. Mientras que la línea roja son los costos que se han incurrido en el proyecto y la línea azul es el avance del proyecto. ¿Correcto? Entonces, también a nivel agregado nos permite ver qué tan adelantados o qué tan atrasados estamos respecto a la planificación, que es la línea azul que se ve ahí. Ok, vamos a la siguiente lámina, por favor. Y vamos con las conclusiones. Cumplir con las fechas de entrega ayuda a las organizaciones a lograr sus objetivos. Esto es algo que vimos, ¿se acuerdan en los primeros slides? Los proyectos sirven para que las organizaciones pasen de un estado actual a un estado futuro mejor. Y si es que cumplimos con las fechas, ese estado futuro mejor va a llegar antes y muy probablemente va a conseguir resultados antes. ¿Ok? Es una primera gran conclusión. Entonces, la gestión de cronograma nos ayuda a que las empresas sean más competitivas, a que consigan sus logros. La segunda conclusión, ya pasando a Project, es una herramienta muy útil, muy útil, que sirve para gestionar el cronograma. Se los digo por experiencia, no es lo mismo, es otra cosa usar Excel que usar Project para hacer cronogramas. No hay punto de comparación. Project es una herramienta especialmente diseñada para gestionar proyectos, para gestionar cronogramas. Entonces, Project es una herramienta que nos ayuda mucho para gestionar el cronograma. Y por último, la tercera conclusión, mejora la comunicación con los interesados. Esto lo hemos hablado a lo largo de varios slides, de varias láminas. El proyecto genera mucha información, cualquier proyecto genera mucha información, ya sea requisitos, de tiempos, de costos, y todo eso nos ayuda, el proyecto nos ayuda para este fin. Bueno, eso sería todo por mi parte.
Quisiera contestar la consulta que me hicieron acá en el chat acerca de el PMP. Bien, Raúl dice, su meta es ser PMP y liderar proyectos utilizando los lineamientos del PMBOK. ¿Sugiere ganar experiencia siendo parte de un proyecto y certificarme como KPM o ir directo a la certificación PMP? Yo sugiero ir de frente a la PMP, ¿sí? De hecho, ese fue el camino que yo tomé, ir directo a la PMP. Sin embargo, si es que te parece mejor usar primero el paso de la KPM, también es válido, pero mi sugerencia es ir de frente por la PMP.